Grabación. Listo. Y voy a colocarles la pantalla del PowerPoint. Sí, es una pantalla blanca, así que sin los ojos, cuida con los ojos. Bueno, hoy día la clase 5, mi nombre es Juan Manuel Cabezas, como ya saben, esto es computación numérica, y cualquier cosa ahí está mi correo, igual por Teams me pueden hablar. Conceptos que vamos a ver hoy día, en realidad vamos a ejercitar lo que es punto flotante, pensando en binario y en la evaluación del 15%. Ahora bien, nosotros hoy día queremos sumar esos dos números que están ahí, que es 756.458.123 más 99.431.0004. Son dos números grandes y que, como ven ahí, dice que tenemos que tomar esos números y tomarlo con 40 cifras significativas, pero en binario. En otras palabras, hay que transformar esos números en binario y luego sumar. Entonces, ¿cómo realizamos esa suma? Primero tenemos que transformar los binarios, los números que están en decimal, transformarlos en binarios, tanto su parte entera como su parte decimal, y recién ahí hacer la suma. Ya, primero recuerden, para ver los resultados, si es que son o no comparables, vamos a hacer la suma directa y vamos a tomar el número real, que en este caso la suma de los dos corresponde a 855.889.112.304. ¿Ya? Es el valor real. Ahora, ¿qué nos va a dar con el punto flotante? O con el binario. Primero que todo, vamos a tomar el primer número, transformarlo a binario. Aquí tenemos el número como tal, tomé la parte entera y la parte decimal por separado, dejé el binario entero y como ven es el segundo punto, ahí como ven son varios unos y ceros, y luego tenemos el binario del 0.123, que es un número sumamente largo, son demasiados 0 y 1, y que si nosotros lo transformamos en punto flotante, nos da 1.011 y todo el resto por 10 elevado a 19. Como ven, es un número bastante grande en términos de dígitos. Y si lo escalamos estos valores, igual son a 40, a 20, ¿a cuánto dije? 40 cifras significativas, igual es harto. ¿Preguntas, dudas, consultas? Parece que no. ¿Profe? Sí, sí. Sí, sí, lo escucho. En este caso, una duda que yo tuve al realizar esta transformación era cómo sacar el elevado de... Ahí cómo sacó el 19, en este caso, por ejemplo. Ya. Yo junté el número, en otras palabras, la parte entera, tomaba solamente la parte entera, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que esa es la parte entera, ponía el punto y ponía todo el decimal. Hasta ahí, claritos, para juntar los dos números. O sea, la parte entera con su parte decimal y juntarlo. Y para que se vea tanto la parte entera como la parte decimal en binario, en un solo número. Ahora, la idea del punto flotante es dejar solamente un valor a la izquierda de la coma o del punto y el resto dejarlo todo en decimal. ¿Ya? En pocas palabras. Si Sí, profe, teníamos, me si quedó claro. teníamos, si tenemos este número, yo lo que hacía era que de alguna forma contaba los números que estaban después del primer dígito, yo colocaba un punto. Ahora, el elevado va a ser todos los números que están a la derecha del punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y ahí tengo el 2 elevado a 16, a 19, perdón. ¿Ya? Así es
cómo se debería hacer. Sí, gracias, profe. Bueno, y juntaba este número contra todo el binario, y claro, ahí me generaba todo este numerito que se ve bastante chico porque es 1 punto y algo, pero estaba elevado a 19. Así que con eso ya teníamos gran parte de la primera parte, que recuerden que son 2 números. Ahora vamos por el segundo número. Bueno, se sigue trabajando con el mismo número, que si juntábamos todo era ese número gigante, como había explicado recién, y luego junté la cantidad de la parte roja que viene en los decimales, corresponde a los 40 números o cifras significativas después de la coma, o después del punto, en este caso. ¿Ya? Ahora bien, la parte roja más el 1 va a corresponder solamente al número binario que nosotros queremos, o con las cifras significativas que nosotros queremos. Ahora bien, esto es el primer número, falta el segundo. Por lo tanto, tomamos el 9431.0004 y lo transformamos tanto su parte entera como su parte binaria. Como ven, de nuevamente en el decimal, que es un número demasiado grande, mientras que en la parte entera un número bastante chico. Ahora bien, tenemos esas dos partes, tenemos que juntarlas. Prefiero que se pegue el PowerPoint o algo así. ¿Se pegó? Sí, se pegó. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí. Ya vale. Bueno, tomé el mismo número, hice la misma pega que el número anterior, y como se ve ahí, se tomaron toda la parte roja corresponde a las cifras significativas que iba a tomar, y obviamente sin descartar el 2 elevado a algo de ambos números. Por lo tanto, tomaba este número, estos números que están acá, el primero que era 1.1000001000110011100, todo ese valor en rojo, y lo multiplicaba por 10 elevado a 16. En otras palabras, devolvía el valor a su número entero, parte entera completa y decimal completa. Si lo vemos acá, sería como contar los 16, que serían 4, 5, 6, creo que está por ahí, y colocaba el punto y dejaba el número entero y dejaba el número decimal. ¿Ya? Lo dejaba tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer una suma. Entonces no podemos hacer una suma directa entre este número, que está elevado por 16, mientras que el otro número está elevado a 19. Tenemos que tener un orden para poder sumar. Ahora bien, ¿cómo se hace una suma de binarios? La suma de binarios siempre es 1 más 1, no me va a dar 2, sino que me va a dar 10. O en otras palabras, una vuelta de número. Entonces, 1 más 1 es igual a 10, el 0 baja y se acarrea 1 para el siguiente. Luego tenemos 1 más 0, 1, 1 más 1, 10. Entonces se deja el 0 abajo y se acarrea 1. Y así sucesivamente por los números. Ahora también pasa algo bien atípico que nosotros tenemos, como siempre con los números decimales, es que nosotros tenemos del 1, del 0 hasta el 9 como dígitos, y que vamos, por ejemplo, después del 9 nosotros sabemos que está el 10. ¿Pero qué quiere decir eso? Que nosotros dimos toda una vuelta a esos números, a esos 9 dígitos, del 1 al 9, y el siguiente valor para poder decir que ya pasé por los primeros 9 números, o por los primeros 9 enteros, vamos a llegar al 10, es por la vuelta que generamos. Por lo tanto, tenemos una vuelta para generar el número 10, una vuelta y un 0. Y eso equivale al 10. En otras palabras, que el 10 se toma en cuenta como
todos los dígitos, la vuelta de todos los dígitos, una vez. Ahora el 20 sería lo mismo, pero que en realidad hiciste la vuelta 2 veces, de los primeros 9 dígitos. En este caso, como solamente los dígitos que existen en el binario son unos y ceros, la primera vuelta viene siendo el 3, perdón, la primera vuelta viene siendo el 2, pero como no existe ese número en los binarios, queda el número 10, porque hiciste la primera vuelta de los números que estaban ahí. ¿Se entendió? Sí, pues. Sí, profe. Vale, Sí, profesor. vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos con nuestro caso? Bueno, como ven aquí, tenemos el número con su factor 2 elevado a 16, 2 elevado a 19, y estos dos números yo los transformé a un número en donde nosotros podemos realizar por lo menos la suma. En otras palabras, dejarlo de manera lo más simple posible para realizar una suma como lo haríamos en cualquier caso. Como ven, ahí en el segundo apartado está la línea azul de ceros y unos, que son los acarreos, y los dos números que están en rojo corresponden a los números con cifras significativas. Ahora sí, en esta parte, como ven, hay unos ceros en azul antes del número y hay unos ceros al final después del número. Esto era para que el número sea de alguna forma que pudiéramos tomar todo el número en sí o toda la suma para que tener la suma directa entre un 1 y un 0, entre un 1 y un 0, entre un 1 y un 1. La idea era que el punto estuviera en el mismo lugar o en la misma división para tener la parte entera ordenada respecto al otro número de su parte entera también. Y lo mismo pasa con el decimal, dejarlo lo más ordenado posible para poder hacer una suma directa entre cada una de las unidades. Entonces, como ven aquí, voy sumando cada uno de estos números. Acá arriba colocaba el acarreo, que es el correspondiente al valor anterior. Y en el apartado final, donde está solamente en azul, corresponde al valor real, o al valor ya sumado, entre los dos valores en rojo. Esto bien, igual fue tedioso, porque estáis sumando 1 más 0, 1 más 0, 1 más 0, 1 más 0, y por ejemplo, actualmente no existe así como por algoritmo el trabajo de una suma directa entre números binarios. Por lo tanto, para este ejercicio se hizo mal. Puede tener errores, puede tenerlo, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Igual se lo voy a hacer en la presentación. Ahora bien, ese número que tenemos ahí abajo al final, esa es que está en marca azul, hay que transformarlo a su número entero, perdón, su número decimal. Pero recuerden que cuando nosotros tomamos una cantidad de cifras significativas, ocurre una mínima de escala de error. Por esto mismo, tomamos el valor entero, lo pasamos a decimal, nos da 855.889, que es más o menos parecido al valor anterior, que lo habíamos calculado como valor real. Y también acá en el decimal, ¿cómo se saca? Es tomar por cada valor, en la décima es 2 elevado a 1, en la centésima es 2 elevado a 2, en la milésima es 2 elevado a 3, en la 10 milésima es 2 elevado a 4, y así sucesivamente. En otras palabras, por cada decimal o por cada lugar de decimal, elevas el número se eleva por un valor negativo. Quiero decir, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, hasta al final de este número decimal en binario, que es 2 elevado a 4, a 24, perdón. Si nosotros juntamos todas las partes donde habían 1, porque ahí es donde recién podemos multiplicar, porque multiplicar por 0 no da, sino que solamente las multiplicaciones con 1, Profesor, tenemos un valor. ¿Sí? parece que se le pegó de nuevo, no estoy seguro.
sí, se me pegó de nuevo. Ya bueno. Repito. Tenemos el valor como resultado de esta suma, pero tenemos que transformarlo a número decimal porque nosotros no sabemos qué valor es eso. O nosotros no lo podemos ver bien. Entonces tomamos este valor entero, o la parte entera, lo transforma en su valor entero, que es 855.889, y en su valor decimal lo transformamos. ¿De qué forma? Tomamos cada uno de estos dígitos, y según su posición, lo multiplicamos por 2 elevado a menos la posición. Si, por ejemplo, es la primera posición, corresponde a 2 elevado a menos 1. En la segunda posición corresponde 2 elevado a 2. En la tercera, 2 elevado a 3. En la cuarta posición, 2 elevado a 4. ¿Ya? Y como los ceros no nos importan, sino que van bien donde haya 1, porque multiplicar algo por 0 da 0, tenemos el valor decimal de 0.112, 35, 09, 28, 78, 34, 16, 30, 74, 8. Y si juntamos los dos, tanto la parte entera como la parte decimal, nos queda este número, que está abajo, que es de 855.889 punto todo ese decimal. ¿Ya? Ahora bien, para saber si esto corresponde a un valor que puede ser más o menos como de la realidad, de que nosotros habíamos calculado al inicio, que era esta parte, donde tenemos más o menos el mismo número, que es 855.889.12.304, hay que evaluar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las métricas que habíamos visto el jueves antes del 18. Que en otras palabras, aquí teníamos el valor, aquí tenemos el valor real, el valor obtenido, las métricas que van a ser el error absoluto y el error relativo. Como ven, si lo vemos a simple vista, ocurre algo al final del número en decimal, que es que esta parte, que va a marcar en rojo, es distinta al valor real, que en otras palabras aquí está el 4. Entonces, cuando nosotros evaluamos en el error absoluto, nos da que tenemos un error absoluto de 0.0046928785. Por lo tanto, no es el mismo número, pero es bastante cercano. Ahora, ¿dónde se va o dónde nosotros, por así decirlo, nos importa? Es en los dígitos que hay de diferencia, que sería recién en el cuarto decimal, en escala de decimal, ¿ya? Y en el error relativo tenemos el mismo valor absoluto, pero dividido por el valor real, y nos da que es de orden de 5.483045 por 10 elevado a menos 10. Bastante pequeño. Por lo tanto, ¿cómo decimos si ese valor que nosotros sacamos a través del punto por lo tanto es importante o no? ¿O cómo decidimos si ese valor es exacto según lo que nosotros pensamos, o según lo que puede decidirse que es un valor de suma aceptable? Todas esas cosas, la idea es que no se las responda yo, sino que a través de la evaluación del 15%. Uy, me aturé. ¿Sí? Profe, Sí. una duda que me queda aquí es, ¿en qué momento usamos las 40 cifras significativas? Nosotros usamos las 40 cifras significativas acá cuando, cuando transformamos el número de decimal a binario. Cuando estamos transformando el número, acá, nosotros tomamos el punto, después del punto, las 40 cifras significativas. Por eso están marcadas en rojo.
ya En vale, ese no sé, momento, en ese había que- momento utilizamos las 40 cifras significativas. Y como ven, no es el número completo, porque el número completo corresponde a todo también esta parte en negro. En ambos casos, en el primer número como en el segundo número. En ese momento tomamos las 40 cifras significativas. Y por tomar esas 40 cifras significativas, como ven, acá al final se origina un valor distinto al valor real de la suma. En otras palabras, un error propagado. ¿Por qué un error propagado? Porque nosotros tenemos dos valores, me refiero a los dos valores, los dos valores de la suma, que los transformamos en binario. Y cuando se transforma en binario, no es exactamente el mismo valor, sino que un valor que en binario con 40 cifras significativas representa ese número que nosotros tenemos ahí. Y ahí se genera el primer error. Y el segundo error correspondería al momento en donde realiza la suma. Entonces, por eso se dice un error propagado, porque esta operación hizo que se propagara un error para esta suma. ¿Se entendió, alumnos? Sí, profe, quedó claro. Gracias. Ya. Entonces, la idea es que ustedes evalúen y digan por qué está bien o por qué está mal ese número o esa diferencia que se origina entre el valor real y el valor representado o obtenido a través ¿cómo se llama? De la operación. La idea es que en el trabajo, o sea, yo no les estoy diciendo cómo se hace el trabajo, sino que más bien cómo ustedes tienen que evaluarlo respecto a las métricas, de qué va a ocurrir o qué es importante para decir, ¿sabéis que está bien el número o está mal el número? O si ese valor representado es muy distante de lo que tú quieres. Ahora, ¿cómo evalúas eso? Tienes que decidir qué es chico y qué es grande, o qué es el decimal que tú quieres para la parte decimal, o cuánto es el decimal que quieres para la parte binaria, y si está bien o si está mal. La idea es que ustedes puedan decirme dentro de las conclusiones, si está bien o está mal, o si está bien aplicado o mal aplicado, o si ustedes querían más cifras significativas o menos cifras significativas. ¿Ya? La idea es que en el trabajo, cuando ya se los pase el día viernes, porque el jueves no puedo, el día viernes, quede lo más conciso posible. Igual lo vamos a conversar el día jueves para que tengan más o menos la misma idea de cómo va a ser la entrada, el proceso y después la salida. ¿Vale? Que más o menos como lo hicimos ahora en este ejercicio. Que en otras palabras, tomar dos números con una cantidad de cifras significativas y transformarlo en su parte binaria y después devolverlo en la parte decimal. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Sí, profe. ¿Sí? Otra de las cosas que se me generó cuando estaba realizando la tarea ¿Ya? es que yo tenía el valor 12.1, pongámosle, ¿Ya? y al restarle 12 en Python, me tiraba un valor aproximado del resultado real que sería 0,1. Me tiraba 0,09999999999 en vez de 0,1. Ah, ya. En ese momento estábamos utilizando la NumPy, ¿cierto? En este caso yo todavía no estaba utilizando NumPy. Ya. Mm, La verdad es que eso solamente por el tipo, porque este valor, como 12, es un valor entero, ¿ya? Y probablemente el de acá es un valor flotante, o float. Probablemente este número entero, en la parte decimal, tenía basura. Y por eso se te generó como la diferencia con el 0.1999999.
que es un valor aproximado. Más bien eso. No podría decirte exactamente cómo trabaja Python porque, por ejemplo, la versión 2.7 sabía más o menos cómo trabajaban los números, pero ahora con el cambio de la 3.7 o 3.8 ya, no sabría decirte cómo trabaja exactamente Python. Tendría que estar con variables del sistema. Perdón, con la biblioteca sys, CYSys, para poder obtener ese valor. Sí, es que obviamente es un valor muy aproximado al real. El punto es que esto lo que está haciendo es que se genera un error más grande, aunque sea muy poquito más grande, que el error que sería realmente. Le está agregando más al error de lo que sería. ¿No hay problema en eso a la hora de aplicar el código? No, la verdad es que no. Eh, porque nosotros primero tenemos, porque nosotros sabemos que los números que vamos a utilizar son números de Python. Y dentro del mundo Python no es que tengamos, por ejemplo, una calculadora que aguanta, no sé, 200, 128, 256 números decimales, ¿vale? Por esa misma razón, pensemos que Python es como nuestro mundo real, ¿ya? En otras palabras, números que supuestamente son completos y no como partes de la realidad, como lo hemos dicho en las clases anteriores, que por ejemplo, que se genere un número que no es exactamente el 0.1, sino que tomemos como Python como parte de la realidad, como que nosotros sabemos de ese error de Python. ¿Se entiende? Sí, vale, profesor. Gracias. Para los cabros que me hablaron durante la semana del 18, yo sé que tenían varias preguntas que en ese momento como que no puedo contestar porque para mí era semana de descanso. Disculpen si fui en su momento como respondiendo solamente al hecho, pero de las personas que me preguntaron ese fin de semana, no, esa semana, me preguntaron de, ocurre que comparo el proceso de mi código con el mío, con el que yo le había entregado. Y la cosa es que había un problema cuando se truncaba y no sacaba tantos decimales como los suyos. Respecto a eso, si se trunca o no el número, incluso les voy a mostrar la imagen para que me sigan. Ya, esta persona en particular lo que hizo fue enviarme el pantallazo de cómo él tomaba el número y cómo se le truncaba. Y de alguna forma, cómo obtenía un mejor número. Ahora sí, este número en particular es el 13.80, que lo transformaba en su notación científica, y también tomaba el número en decimal, y como ven en la parte derecha, me generó un número bastante pequeño, contra en la parte izquierda, que generó un número en binario demasiado grande, o con demasiados decimales. En este caso fue por solamente un hecho de que en mi código en particular, creo que lo que hacía era llegar hasta el final y no tomaba todo, o sea, y tomaba toda la vuelta. Digamos que del valor 0.38, no, del 0.80, daba toda la vuelta. Y a veces, quizás en algún momento dentro del código podía estar malo mi código. No quiere decir que mi código no puede estar libre de errores. Siempre puede tener algún error. Y probablemente mi error fue en la división o en la multiplicación, en este caso del decimal. ¿Ya? En su momento yo sé que te dije más o menos que no importaba mucho truncar, porque en realidad lo que importa son las cifras significativas que se logran. Y que para este caso, para la transformación, sí era importante, pero para el proceso que viene después, que es para la suma, y por ejemplo lo que vimos en este ejercicio de clase,
es más bien la cifra significativa. Mientras, si es que hay más, si es que hay más cifras, da la misma si es que, por ejemplo, tenéis, no sé, 2, 3 cifras significativas, ¿ya? No sé, no me acuerdo la persona que me habló. Sé que me habló el día 14, el día 14 de septiembre, el lunes de la semana de septiembre. Pero por eso te decía que truncar o aproximar no era tan importante. Fui yo, profe. Dale, ¿ya? Sí, Más bien por es que yo eso. pensaba que no tenía malo mi código. No, no, Es que era por eso. no, no. Mira, puede ser que yo me haya mandado al Cóndoro porque probablemente estaba haciendo alguna cosa rara en la división, porque me acuerdo bien que había un problema con mi división, que nunca lo pude arreglar bien, o puede ser que el tuyo esté malo. Pero la idea es que eh, no importa cómo, si las cifras significativas que uno quiere tienen las mismas. Por ejemplo, si el tuyo en los primeros números es idéntico que al mío, quiere decir que tenemos una buena aproximación o que de alguna forma los dos tenemos el mismo tipo de aproximación. Ahora, que tú ya has tenido más decimales que el código mío, quiere decir que el tuyo es mucho más preciso que el mío. ¿Ya? Porque el suyo es del lado izquierdo, profe. Y el mío es del Eh, derecho. ah, Por eso. Por eso es que esa es mi duda, porque yo creo que a lo mejor yo estoy mal, o no sé. Por eso es que le preguntaba. El suyo es del lado izquierdo. Y el mío es del derecho. ¿Hiciste el proceso a mano? Sí. Y me da el valor mío. Ah, ya, entonces el mío debe estar. No El sé, mío los quizás. demás a lo Yo caché mejor que. pueden probar el No, número. ¿sabéis qué? El problema es que yo tomé como valores exactos. O sea, no es que Python también es como que genera ese error de que puede existir, como decía su compañero, de 12.1 y 12, y al final no te generaba el 0.1, sino que te generaba el 0.19 y 99 para atrás. Probablemente yo, entre tantas suma y resta, probablemente me mandé algo entró que no era exactamente el número, y yo comparaba el número exacto, o sea, 0.6 por el mismo 0.6, o 0.8 en este caso. Probablemente me generó entre tú 0.81, 82, una cosa mínima, pero que hizo que aumentar la cantidad de cifras. Ya vale, profe. Pero al menos se parece al principio. Sí, mientras se Ya, parezcan. ya. Que esa es mi duda. Ya vale, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como una acotación a confirmar que el error probablemente era de Python, es que el número que le daba al código del Ítalo era exactamente el mismo que tenía el otro código. El resto, como usted bien dijo, es casi seguro que sean solo datos basura porque al principio son exactamente iguales hasta terminar el número. Así que definitivamente el resto son datos basura. Sí. Em, Alguien que haya terminado la parte de la transformación de binario y que tenga más dudas. Profesor, una más que nada para corroborar, más que nada. Cuando yo Sí. estaba haciendo mi parte del código, a mí siempre se me quedaba en bucle. Y lo que pasaba era básicamente que como la mayoría de los números en decimales, son muy pocos los números que son finitos, siempre estaba contando y nunca me los mostraba. Eh, por lo tanto, como una solución parche, podríamos decirlo así, era poner un límite hasta así como cifras significativas, pero ¿Ya? hasta donde me cuente los números. No sé si estará correcto esa parte, porque literalmente yo le podía poner literalmente 400 números y me los dejaba, que seguía, pero cuando tenía números finitos se cortaba. Mm.
Sí, puede ser. Es más, por ejemplo, en el caso de la presentación, que por ejemplo se pedía aquí en este caso que se tuvieran 40 cifras significativas, podrían incluso ponerle 40 cifras significativas al decimal, así tienen, por ejemplo, 40 cifras significativas, pongamos aquí estas son 40 cifras significativas, pero juntándolo con el valor entero, tienen 40 más todas las, tienen 40 del decimal más la cantidad de dígitos que tiene el entero. Entonces, teniendo todo ese valor, son más de 40 y después cuando lo pasan a punto flotante, le va a generar un número, no sé, póngase el caso de 60 y tantos, 68, más o menos, cifras, y cuando lo pasarían a punto flotante, parte de ese decimal desaparecería, porque nosotros estábamos, por ejemplo, en este caso trabajando con 40. ¿Se entiende? Para que tengan un espacio para las personas que tienen la solución parche, porque no todos los códigos van a ser iguales, primero que todo. Sí, profe. Sí, Dale. se entiende todo. Y bueno, es más que nada otra duda, pero no es la parte de binario, es más que nada en la parte de decimal, que no sé si será error mío o de error de mi Python. Hoy creo que ya lo habíamos visto en la parte de la clase, que cuando tomaba un número, cualquiera por ejemplo de la lista, porque yo trataba siempre de probarlo mi código con strings largo y todo para poder generar los números. Pero cuando ¿Ya? tomaba los números de la lista, que estaban sin string, o no me los consideraba, o cuando me los consideraba los truncaba. Decidí, ya, voy a poner los string, cada valor de la lista, para poder llamarlos completos. Tampoco, en el momento en que los sacaba de la lista y los pasaba a string, da igual si era entero, si era flotante, si era double, si era flotante 64, siempre me lo truncaba en la misma posición, que era como en la posición número 10. Ya. Y no podía tomar los valores superiores a eso. Y no supe qué hacer. Eh, bueno, había una pseudo forma, tomar el número o multiplicarlo por 10 o dividirlo por 10 y luego hacer la aproximación o el proceso truncar, ¿ya? Pero igual como que daba errores. No, ahí depende exclusivamente de la biblioteca. Porque, por ejemplo, yo lo traté con el truncar con Python y había una opción extra que te decía hasta qué decimal o hasta qué decimal quería truncar. Pero nunca la encontré así como, ¿sabéis que este decimal es exactamente el que estoy truncando? O este estoy aproximando. Italo, pregunta, ¿se debe ocupar NumPy en el código en el código? Sí. Es lo más exacto que tiene Python para trabajar con números. Así que en la parte como de número, de suma de números y cosas así, sí, trabajen con NumPy. Si no pueden, si no pueden, instalar la biblioteca porque a veces pesa o mucho, a veces muy poco. Porque igual NumPy trabaja con el CPI y trabaja con NumPy, el CPI y el Matplotlib. Matplotlib más bien para hacer la gráfica, pero esa es la más pesada de todas. Eh, si no pueden, me avisan, ¿ya? Lo dejan así comentado y dejan un código, entre comillas, de que intentaron lograr hacer ese plot. O antes de la entrega me piden a mí que transforme su código a plot para transformar las métricas, como vimos en la clase anterior el día jueves. ¿Se acuerdan cuando teníamos los números? Y incluso les mostré esa clase, que tomábamos varios números, una lista de números que estaban aleatorios, y que transformaban cifras significativas entre decimales, y además obteníamos como, por así decirlo, una gráfica entre la escala real,
o con los valores reales versus los valores transformados. ¿Se acuerdan? Ya, más o menos lo mismo le voy a pedir para el informe, porque vamos a hacer una parte de informe y una parte de código. Y no quiero adelantar mucho, pero va a ser en pareja. Va a ser en pareja, ¿vale? Parejas de dos, parejas de dos. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Los códigos se deben comentar, profe, así como línea por línea o función? No, por función. O sea, por Ah, ejemplo, si es un poco complejo, pueden incluso colocar todo un texto arriba de como el for, o de un for complicado, como colocar todo un comentario para decir, aquí, profe, o aquí se realizó la suma de los binarios, o aquí se realizó la transformación a binario, y se hizo de la siguiente forma, y como que explica un poquito de lo que es, y después sigues con el for como si no hubieran, o sea, sin decir cada una de las líneas el comentario. ya, vale, profe. En ese sentido, no tengo problemas si, por ejemplo, se extienden y colocan, no sé, un comentario arriba, arriba del todo, explicando cada una de las funciones. Mientras estén explicadas y que esté comentada, por así decirlo, documentada, ¿qué se dice? No tengo problema. Si le faltó algo, si lo colocaron con Python 3.7 o con 3.8 o alguna configuración rara que le metieron al Python, colóquenlo. Mientras esté documentado, no hay problema. Si alguien quería hablar, Profe, ¿sí? eh, en la clase 3 usted había puesto una tarea para el día de hoy y el último punto de esa tarea no lo comprendí. Ya, ¿cuál era? Decía que había que sacar los errores con el valor real que íbamos a tener, el valor relativo. Y el último punto de esa tarea decía que había que aplicar suma, resta, multiplicación y división a esos valores. Y no me quedó muy claro a qué se refería. Se refería a lo que estábamos haciendo acá, justamente en la clase 5, que era tomar los números, hacer la suma de los valores con cifras significativas y ver cuánto es el error real entre la suma del valor real versus la suma de los valores representativos en una cantidad de cifras. O sea, elegir dos valores reales, también ¿Sí? elegir esos mismos valores, pero de la forma representada, hacer la suma y ver cuánto error da esa diferencia. Sí. Ya Ya, sea una suma, una multiplicación, una división y una suma, resta, de multiplicación y división. Las cuatro operaciones. sí, vale. Listo. Gracias, profe. Ya. Era más bien eso. La idea es que si lograban hacer esa tarea, tenían, tenían gran parte de la pega realizada o hecha. Porque después lo que se va a ver ahora es como en binario nomás. La suma o la resta o la división o la multiplicación en binario. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Ah, profesor, como dijo que iba a hacer un informe, ¿va a dejar la rúbrica de cuál es la Sí, estructura del informe? Ah, ya. sí, sí. Lo Eh, pregunto porque hay profesores que no la dejan y asumen que ya sabemos todo. Por eso. no, no, no. Yo les voy a pedir, por ejemplo, introducción. ¿Qué contiene la introducción? Eh, Marco teórico, si es que ustedes, ¿de qué año son? ¿De qué año son ustedes? O sea, por lo menos por mi parte y algunos compañeros 2018, Ya, pero año, de 2018, 2019, de tercero, tercero, segundo año, más o menos. ya. Mm, Marco teórico no tanto, sino que más bien lo que usaron, por ejemplo, le voy a hacer un pseudo marco teórico. Eh, Luego del marco teórico, como el desarrollo, qué es lo que hicieron o cuál es el foco principal de su trabajo,
en el algoritmo, y luego los resultados y bibliografías si es que ustedes utilizaron, si es que utilizaron. Y los resultados después vienen las conclusiones, pero todo va a estar con su nombre y lo que voy a pedir en cada cuarto para poder después evaluarlo correctamente, pero que esté bien, ven que también la nota corresponde a ese margen. Por la parte del informe, por la parte del código es como, ya saben, deben saber, primero que todo, si compila o no compila. Si no compila, un 1. Si compila, un 4. Ahora, y compila y da un resultado. Si compila y da un buen resultado, ahí va subiendo la escala hasta el 7. Y ya si compila y lo hace así prácticamente al kick, ya un 7, más que nada. Y si obviamente si está ordenado, si está documentado, ahí son puntos que yo los puedo quitar, o sea, décimas, no puntos enteros, décimas. Porque sé que igual a veces pueden estar como a tiempo límite en colocar todos los comentarios. Eso era más bien esta clase, para retomar lo que hicimos antes del 18, dejarlo como en un ejercicio. Les voy a subir la presentación, me avisan si es que no carga la grabación, y nos estamos viendo el día jueves, ¿vale? El día jueves va a ser un poquito más en código lo que hicimos hoy día. Espero que tengan buena semana. Nos estamos viendo el jueves a las 16:50. ¿Vale? Profe, creo que, no sé si creo que es el martes, pero es miércoles, jueves y viernes de las 12:30 en adelante no hay clases por semana novata. Ah, ya. Vale, y como semana novata tampoco se pueden colocar evaluaciones. Exacto, desde hoy hasta el viernes. Sí. Entonces la opción tendría que ser el día 28. El día 28 en la mañana vamos a estar acá entregando la evaluación y todo. Y déjenme ver de clase a clase. ¿Verdad que tienen semana novata también? El 28. Ya. El 28 lo que vamos a ver va a ser la evaluación, que va a ser en parejas. Todos los puntos, el informe, el código y qué va a contener cada parte y cuál es la entrada y cuál va a ser la salida o las salidas. Y luego vamos a ver toda la parte teórica de punto fijo, que es lo siguiente que viene, que es después de toda esta parte de código. ¿Vale? Obviamente, como retrasamos para el 28, sería del 28 al 5 de octubre. Y les dejo el enlace en el LMS. Estuve viendo Let's Go y tendría que estar como a sabiendas qué cosas son. O sea, por ejemplo, ahora creo una lista, estaba viendo cómo mejorar el tema o sea, cómo agregar como una tarea para poder después revisarlo ustedes, pero me perdí. Tendría que revisarlo. Ya, nos estaba viendo el próximo lunes ya, dado que en la tarde no tienen clase. Bueno, profe. ¿Será? Igual les voy a dejar la clase, perdón, les voy a dejar un par de cosas como para que puedan leer. ¿Ya? Que son más bien como la materia, como la teoría de lo que vamos a trabajar en nuestra primera parte del ramo. Nos estamos viendo, pues. Hasta el próximo lunes.
El próximo lunes, profe. Sí. Chao, chao. Profe, y recuerdo que cuando habíamos hablado de este tema, no sé si fue la clase pasada o antes de eso, Sí, que lo habíamos- usted había dicho que de todas formas el jueves nos iba a dejar ver, o sea, nos iba a subir la prueba para que pudiéramos empezar a examinarla desde el jueves. Sí, sí, sí. Pero ahora como tiene semana novata, pucha, es que es como darles 4 días más para su trabajo. ¿Se entiende? Sería- Sí, solo era por si acaso, pero sí. podría entregarse, se las podría enviar como el día domingo, así como un día antes, para que puedan verla, como tener todas las dudas y el día lunes también se las contesto. Yo apoyo la idea. Vale, ya el domingo lo voy a colocar. Acá, día domingo, subir rúbrica, informe más rúbrica, input, output. Tipo, numérica, output. Guardadito. Listo, pues. Si no hay otro particular, nos estamos viendo el lunes 28 a la misma hora, mismo canal. Si no se sube esta clase, me avisan. ¿Ya? La otra vez me avisaron muy tarde, así que igual tuve hartas cosas ese mismo día, así que no puedo subirse en el mismo día, sino que como la semana después. ¿Ya? Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, profe.